Las elecciones de medio término de Estados Unidos, que todo el mundo coincidía en que se trataba de una valoración de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se realizaron ayer y de los demócratas han recuperado el control de la Cámara de Representantes. Esa es la casa, digamos, como le llaman ellos. La noticia más importante. Han recuperado la Cámara de Diputados, por decirlo en el lenguaje que se conoce en República Dominicana. Nancy Pelosi, por supuesto que no hay ninguna duda de que ella va a ser la presidenta de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Representantes, y Donald Trump ha obtenido también un triunfo importante. Consiguió que los republicanos tuvieran el control, por lo menos hasta 51 senadores de 100. Eso representa el control de uno de los estamentos políticos más importantes de Estados Unidos. El Senado. Por esa razón... Aunque los demócratas avanzaron bastante, ya está más equilibrado el Senado. Sí, está un poco más equilibrado, pero de todos modos ha sido una elección en la que las mujeres han tenido una participación, Gustavo, destacadísima. Hay mucho más mujeres en el Congreso de los Estados Unidos y sobre todo la diversidad. Mujeres jóvenes, muy jóvenes, una joven de apenas 29 años, sí, acaba de ganar una posición en la Cámara de Representantes. Ella es de origen puertorriqueño, del Bronx, es una muchacha... que pasó de ser una bartender en un restaurante en Manhattan. Se capacitó, es una líder comunitaria, estudió, muy interesante sus planteamientos. Ella es de las seguidoras de Sanders, de Bernie Sanders, que por cierto se religió cómodamente Bernie Sanders, en Vermont. Y es una persona que tiene un gran arraigo, esa joven. Igual hay más representantes de la comunidad LGTB, de la población originaria americana, indígena, varios afroamericanos en lugares donde nunca habían ganado. De nuevo, el peso del voto de la comunidad cubano-estadounidense se demostró que es importante en el estado de Florida, donde había una lucha muy cerrada y todo indica que el peso de ese voto, sobre todo de los más adultos, contribuyó a que los republicanos retuvieran la Florida tanto en la gobernación como en el Senado. Pero por el caso, el gobernador de la Florida, Rita Scott, era el candidato a senador. De manera que también ahí hubo él había tenido también muy buena relación con los puertorriqueños. Creo que ese fue un factor decisivo para que Scott pudiera llegar hasta el Senado. La competencia de todos modos fue muy cerrada, definitivamente muy cerrada. Él es un republicano, pero él no es de los ultraconservadores. Pero él es un seguidor, se ha declarado también muy fiel a las ideas de Donald Trump. Sí, pero en políticas, por ejemplo, de asuntos estatales, porque estuve viendo, él un poco se maneja más, como yéndose un poco más hacia el centro, y por eso, como tú dices, los puertorriqueños, que suelen ser más liberales que los cubanoamericanos, porque dieron su voto. Primero hubo mucha migración de Puerto Rico hacia la Florida, tanto por el aspecto relacionado con la temperatura, con la comodidad, el idioma, etcétera, fueron bastante. Se registraron incluso para poder votar en este proceso electoral por parte de comunidades que se crearon, alrededor de 80,000 o 90,000 puertorriqueños. Y la nueva migración de puertorriqueños a raíz de la situación económica y lo que ocurrió con el huracán. Esos votantes uno intuye que no estuvieron muy contentos con Trump, pero los ya establecidos. Eso sí es posible que, bueno, si le ha ido bien. Pero además, Gustavo, en algunos casos, cuando se trataba de juzgar o determinar posiciones locales o representaciones por la comunidad, no era tanto la imagen de Donald Trump, parece que no era tan decisiva. Y en algunos casos es abismal la diferencia que hay entre los votos obtenidos por los candidatos republicanos y los candidatos demócratas. Y viceversa, bueno, ahí está Donna Shalala, una mujer muy respetada, un emblema, ha sido ella de los demócratas. Ella ganó en ese Distrito 26, donde 26. Reinó muchos años Ileana Ross.
Listening, sí. Que ahí competía la periodista María Elvira Salazar, que trabajó muchos años en Telemundo y otros canales. María Elvira conoce mucho a la comunidad dominicana y también en circunstancias fue solidaria con la comunidad dominicana en general en Estados Unidos. Bueno, ella compitió, debutó, pero no pudo ganar. Ella tenía el apoyo político de Ileana Ross y de otros, Marcos Rubio, y de otros importantes líderes de la comunidad, sobre todo que tiene ascendencia o que tiene influencia en la comunidad cubana. Pero no fue suficiente, no. Definitivamente no fue suficiente. Bueno, Gustavo, hay otros aspectos relacionados con este proceso electoral, porque se sometieron a votación en algunos lugares muchos temas locales que estaban en las constituciones locales, incluso, que se modificaron. Pero además hubo algunos casos que, por ejemplo, Ted Cruz, en el caso de Texas, que fue candidato a mantener la posición de senador y tenía como contrincante a un joven que se había identificado muy fuertemente con una imagen muy prodemocrática, muy del Partido Demócrata. De mucha inclusión también con los hispanos y todo. Y de mucho vínculo y relación con los hispanos, ciertamente. Al final la elección se decantó por Ted Cruz, que mantuvo su postura, lo mismo que la mantuvo Mitt Romney. Que, también muy cerrado ese conteo, igual que en la Florida, porque por mucho se pensó que el candidato demócrata iba a ganar, después se revirtieron las cosas. Así es, bueno. Y esto, por supuesto, que tiene una relación muy directa con el próximo proceso electoral en los Estados Unidos. Ahora bien, hay muchas lecturas. Trump se ha declarado ganador. Trump declaró que para él había sido una ganancia. Pero muchos dicen que la importancia del voto de los representantes pesa mucho por el voto ya general. Porque el representante es el que tiene contacto directo con la gente, ¿no? Más directo, más que el estatal, que es un candidato a senador y bueno. Entonces eso pudiera ser una señal de que debe cambiar algunas cosas Donald Trump. No sé si viste las reacciones en Europa. Por ejemplo, Rusia ha dicho que no piensa que se va a mejorar la relación con Estados Unidos tras estos resultados. Bueno, porque los demócratas en la Cámara de Representantes van a tomar decisiones o empujar políticas. No, y la investigación aquella, sí. Sí, claro. Y entonces la Unión Europea, hay varios líderes que han dicho que esperan una mejoría de las relaciones. En momentos en que no han estado bien las cosas, Macron, presidente de Francia, ha hecho una propuesta que ha comenzado a causar murmullos. Es que él apuesta por una independencia de las potencias europeas en el aspecto de defensa de Estados Unidos. Incluso hay que recordar que Francia fue de los primeros países, cuando estaba todavía De Gaulle, que salió de la OTAN. Luego se acercó de nuevo. Entonces, eso ya ha comenzado a causar inquietudes. Bueno, es que Estados Unidos, por lo menos en la presidencia de Donald Trump, se ha demostrado que no es un país confiable para el mantenimiento de la seguridad y los acuerdos globales en general, tanto los acuerdos de control de armas convencionales y armas nucleares. Recuérdate que Donald Trump acaba de decir que Estados Unidos va a salir de un acuerdo que tiene de con todos Rusia, aquellos acuerdos que se firmaron entre Carter y Brezhnev, luego entre Reagan y Gorbachev, dice que va a desconocer todo eso. Entonces está en cuestionamiento el tema de la OTAN también, porque Estados Unidos se ha negado a financiar gran parte y le ha reclamado a los países que por lo menos que destinen cerca de un 2% del Producto Interno Bruto de sus países a la defensa. Estados Unidos, con Donald Trump, no quiere continuar con ese mantenimiento. Luego están las dificultades internas con la presión de los grupos de derecha en diferentes lugares. Mira lo que ha ocurrido en Alemania. Los grupos neonazis en Alemania y de derecha han ganado espacio. Angela Merkel ya ha anunciado que se retira. Y no solo que ha ganado espacio, es que es peligroso el camino porque tanto socialcristianos como socialdemócratas han ido perdiendo terreno y eso es muy peligroso. Ya. Y bueno, en Italia, un gobierno también derechista, ahora acaba de ganar en el Parlamento que se aprobara una ley muy restrictiva en cuanto a las migraciones también. Ya.
Es decir, que este proceso electoral en Estados Unidos no es solamente un proceso que interesa y que involucra a los norteamericanos, también involucra muchas otras cosas y tiene muchísimo que ver con lo que haga el presidente de Estados Unidos con miras a su proceso electoral para repetir en el año 2020. Él todavía tiene muchas posibilidades. Vamos a ver cómo se comporta la economía de aquí a allá. Bueno, ese es uno de los factores positivos internos que tiene el presidente Donald Trump. Que eso lo atribuye a él, pero todo el mundo dice que esos son resultados de políticas que vinieron de la administración Obama, que ahora, como se había proyectado, están dando los frutos. Pero todos los informes que se ofrecieron ayer sobre la simpatía o no con el presidente Donald Trump o el rechazo a sus políticas, es mayor el rechazo que la simpatía. Por ejemplo, cerca del 55% de los ciudadanos de Estados Unidos rechaza la administración de Donald Trump. Apenas creo que un 44% que le brinda apoyo. Bueno, sí, la gente que está decían de las comunidades rurales, por ejemplo, esos están todavía con él porque tienen la esperanza. Primero, los subsidios se mantienen a los productores agropecuarios. La esperanza de aquella de que esas fábricas volverán, lo que dicen los expertos, que si vuelven, esa gente no trabajará ahí, serán robots, porque Estados Unidos no puede hacer lujo de competir con métodos obsoletos de producción, cuando ya Japón, Alemania, China, todas las potencias europeas, China, están utilizando robots, tecnología de punta para todos esos ensamblajes. Y entonces ellos no pueden volver atrás a la edad todavía del trabajo manual. Ya. Pero bueno, ahora, Gustavo, la cuestión es que los demócratas entienden que esa marea azul que ellos esperaban que se diera en todo el territorio de los Estados Unidos y que afectara al Senado y a la Cámara de Representantes, no se dio como fue planificada. No fue tan alta la marea como ellos esperaban. Hay ganancias para los republicanos y hay ganancias para los demócratas. Lo que se entiende es que es un equilibrio y que las posiciones extremas deberán, por supuesto, discutirse y podría incluso pensarse la posibilidad de que se establezcan pactos. Sí, bueno, porque ya ellos tienen lo que llaman un poder de veto. Ya él no podrá de manera absoluta intentar imponerse en todo, aunque él lo va a intentar. Trump es un hombre obcecado. Pero no será tan fácil ahora. Bueno, ya, vamos a una pausa. En sectores industriales y políticos del país se han expresado quejas y críticas a las decisiones de políticas de endeudamiento del gobierno del presidente Danilo Medina y muy especialmente después de la visita del presidente Danilo Medina y de un grupo importante de ministros y de empresarios del sector privado, en donde Rubén Jiménez Bichara anunció un acuerdo a China, a la República Popular China, un acuerdo, un préstamo por $600 millones del gobierno chino para el sector eléctrico de República Dominicana. $600 millones. Pero además, casi inmediatamente, el Banco Interamericano de Desarrollo anunció la concesión también de un acuerdo de préstamos de unos 400 millones de dólares precisamente para solventar el déficit del sector eléctrico de República Dominicana. Bueno, dice sí hacer más eficiente la administración. Bueno, pero una rehabilitación en las redes que yo no sé cuánto que eso va a durar, porque hace más de 30 años estoy escuchando eso. Y hacen énfasis en el fortalecimiento institucional del holding estatal que maneja la electricidad, que son varias empresas, y habla también de transparencia. Eso lo ponen más chiquito para allá abajo, pero el BIT habla de eso también. El tema es, Gustavo, que el gobierno dominicano no ha hecho transparente Punta Catalina. Ni sabemos lo que va a pasar con Punta Catalina respecto de cuál va a ser el modelo que va a adoptar el gobierno para poner a operar esas plantas y si va a aceptar inversión o no. El presidente Danilo Medina habló en China de que si alguien quiere participar en cogestión con el gobierno, tiene que participar en una licitación. Habló el presidente Danilo Medina. Antes, aquí se había hablado de que el gobierno dominicano estaba en disposición de aceptar ofertas del sector privado. Bueno, por eso puede ser, no colide una cosa con la otra. Porque tú puedes decir, bueno, hagan oferta, vamos a abrir una licitación. Una cosa puede ir con la otra. Entonces, el tema es que el gobierno dominicano sigue endeudándose.
Y sigue endeudándose de manera alarmante, sobre todo por los préstamos que ha ido recibiendo y la emisión de bonos que ha emitido el Ministerio de Hacienda para poder solventar los gastos que ha implicado. Mira, hay varias cosas con Punta eso, Catalina. Fausto. Lo de China, los Al 600 final no millones sabemos- de dólares. Al final no sabemos cuánto va a costar tampoco Sí. Punta Catalina. El caso de los 600 millones ha caído mal porque algunos agentes económicos entienden, empresarios, los economistas que dan seguimiento a estas cosas y los propios técnicos del partido de oposición, de que ha sido una especie de palo acechado, porque hubo una lista de intenciones que se declararon de que posibilidades en el intercambio con China, pero nunca se dijo claro esto. Y de pronto se destapan con eso. No se saben cuáles son las condiciones. Hay gente que ha dicho, ay, mire, que eso pone en riesgo la soberanía. Bueno, si a eso vamos todos los préstamos, no importa quién los haga. Puede ser el país más pequeño. Y cuando usted toma prestado en nombre del Estado, por eso es que el Parlamento, el Congreso debe aprobarlo, porque de alguna manera eso compromete al Estado dominicano. Y eso, si se quiere, es una debilidad a la soberanía, si usted lo ve por ahí. No solo es con China, ¿no? O sea, aquí tenemos deuda con la Unión Europea, con Estados Unidos, con organismos internacionales, más lo que es peor, esas concesiones y ese tipo de arreglo así directo con empresas, que sale más caro todavía, porque un organismo multilateral suele prestar más barato. Sí, pero el tema del más que un préstamo- banco como tal. Pero el préstamo con el BID, por ejemplo, es un préstamo a una tasa de interés negociada. Eso se supone que los plazos para el repago y los intereses no son leoninos. Hay que decir que el BID Digamos, no es BID de los prestamistas más onerosos. Exactamente. Se Sin supone embargo, que inclusive está hecho para eso, para que pero preste de manera cada más vez blanda. que el gobierno dominicano emite bonos, Eso sí que nos puede meter en problemas. los emite a unas tasas de interés que Igual son que muy elevadas. la deuda interna aquí con la Y- banca. y eso es deuda, También, igual todo que eso. la deuda con la banca, tanto con los bancos privados como con el Banco de Reservas, que es el Banco Estatal. Entonces, obviamente que hay preocupación. Se expresó en ese sentido la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, que ha dicho que genera mucha preocupación, sobre todo después que fue aprobado un presupuesto para el año 2019 que tiene un componente de endeudamiento Muy alto. igualmente muy elevado. Es decir, el gobierno tiene que endeudarse para poder financiar el presupuesto. Mira, hay quienes justifican todo eso y dicen que bueno, que eso no es problema, que en una economía de mercado es lo normal, es verdad que si tú tienes una empresa. Sí. De hecho, yo creo que no hay una familia que para su desenvolvimiento y conseguir algunos bienes no tome un préstamo o algo y va pagando, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe hasta qué nivel llegan esas cosas. Y comienzan a compararnos que si España, que si Japón, señores, esas son potencias. Es decir, lo que decía Alistair Turo, el que fue asesor de Clinton, un economista muy reconocido norteamericano, que decía que hay países en el peso económico mundial que son fundamentales y que otros no. Eso suena feo, pero es verdad. Es decir, no es lo mismo el peso de Japón. Tú recuerdas cuando hubo la gran crisis, por ejemplo, para irnos más cerca, en México, cuando Salinas de Gortari, que hubo un auxilio desesperado de Estados Unidos, porque era un socio ya en el TLC. Si México se iba a pique, eso iba a arrastrar a toda América del Norte, y quién sabe. Sí. Entonces hubo un auxilio inmediato, un oxígeno de mucho dinero, para tratar de que México superara esa del situación. gobierno de los Estados No es lo Unidos, mismo del si Tesoro de República Estados Dominicana, si Haití, si el propio Puerto Rico, que es una dependencia norteamericana, aquí- entra en crisis, no le va ni le viene a esos grandes Aquí imperios. le pedimos dinero al Tesoro de Estados Unidos como apoyo, como cuando se produjo la quiebra fraudulenta de los bancos y el Tesoro de Estados Unidos dijo que no podía entregar un solo centavo a la República Dominicana, sobre todo si era dinero que provenía, como proviene, de los de los ciudadanos de Estados Unidos. No, además en que- un país que no había demostrado que tenía interés en perseguir Exacto. a los Eso determinó a los que habían provocado esa que corrupción. un cierto expediente fuera enviado y que se dijera, dale a eso. Sí, porque se quería amagar y no dar. Así es. Hacemos una pausa en un momento. Todavía hay gente que quiere
estar en la vida pública, disfrutar de las oportunidades que da la vida pública, usted ser un funcionario, un político, pero no quiere asumir las responsabilidades que esta conlleva. El profesor Radamés Camacho, ¿verdad?, que durante muchos años fue presidente de la ADP, es diputado nacional, ahora es presidente de la Cámara de Diputados, miembro del comité político del PLD. Se enojó muchísimo y dio demostración hasta de escasa educación doméstica, digo yo, porque insultó a un periodista con unos improperios porque el periodista le hizo una pregunta, que si era cierto que él no había presentado su declaración jurada de bienes. Bueno, pero eso lo ha perseguido a él durante mucho tiempo y él no ha presentado declaración jurada de bienes porque él no tiene forma de justificar. Después de aquella que presentó, que publicamos, claro, en que un profesor, ¿verdad?, que había sido profesor de primaria, amasó una fortuna que ya quisieran muchos potentados. Creo que eran 92 millones de pesos. Y bueno, puso que por alquiler de vivienda ganaba al año 100 millones de pesos. Yo no sé cómo usted puede ganar esa cantidad. Yo no sé cuántas villas en casa de campo tiene. Pues él hizo eso y ese tipo de comportamiento deja mucho que desear de una persona pública que tiene la obligación de ser transparente. Él ha debido presentar su declaración jurada de bienes luego de ser escogido presidente de la Cámara de Diputados y no la ha presentado. No. Entonces, él está señalado por el centro que está haciendo por la sociedad civil que pertenece a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra como uno de los legisladores que no ha entregado declaración jurada de bienes. Ese es el departamento, el centro que dirige Fernando Ferrán. Fernando Ferrán. Sí, sí aparece. Entonces, él se niega a cumplir con la ley de declaración jurada de bienes, que es la ley 114. Que como es una ley, es una obligación, no es un favor. Usted está obligado, usted no administra una finca de su casa, entonces, ni de un colmado, es bienes públicos. Pero él cometió el error en ese exabrupto con el reportero que le estaba preguntando, pero mire, el tema de la declaración jurada de bienes es suya. Y él se volteó y le dijo, mire, déjese de esa vaina, que eso no es importante. Eso es una pendejada, algo así. El tema de la declaración jurada de bienes. Hay sí protagonistas del asunto público que piensan que los periodistas no deben tener libertad de elegir el tema y la pregunta. Él quería que el periodista... Simplemente como fuera una repetición, lo que él decía ya. Lo que él decía y nada más. Y entonces eso, obviamente, que en primer lugar es una falta de respeto y una desconsideración a la comunidad a la que él se está tratando de dirigir, porque él estaba tratando de elaborar un discurso sobre un tema que para él es importante. Lo otro, lo de la ley de declaración jurada de bienes, es una vaina para él. Y mira qué cosa, porque el tema que estaba tratando es verdad que es un tema que ha sido del interés de gran parte de la población, que es lo relativo al asunto de si se reforma o no la ley de seguridad social, tanto en la parte de salud como de pensiones, pero ya eso le resta credibilidad a que él tenga empeño en hacer una reforma que vaya a ayudar a la gente, porque si él no es transparente, entonces la gente podrá decir, bueno, ¿qué interés tendrá este hombre entonces con esa reforma? Él puede decir, mire, aquí el tema de la seguridad social es este y ahora respondo la otra pregunta. Sí, en un momento, pero no hablarle mal al reportero. Pero no tratar de imponer únicamente el tema, porque el otro, claro que él no lo puede abordar. Bueno, tenemos que irnos, Fausto, pero hay que decir que hoy a las 2 hay muchas expectativas porque en San Francisco de Macorís será anunciado el fallo correspondiente al caso del asesinato o el homicidio de la adolescente embarazada Emily Peguero. Hubo un rumor de que supuestamente había todo un plan para provocar un apagón y hacer un lío ahí. Edenorte ha dicho no. Hay unas labores de mantenimiento en la provincia de Duarte, pero no en San Francisco de Macorís, sino en otros municipios. Se va a garantizar el servicio de electricidad, que por demás yo creo que el Palacio de Justicia tiene su planta también. Bueno. Pero despejado ese rumor, hay expectativa de a cuánto ascenderán las sentencias. Tanto para Marlin. La duda no es si va a haber sentencia condenatoria o no. No, se da como un hecho. El monto de la condena, sobre todo a Marlin. Ahí es que está más o menos. El tema de Marlin, que el Ministerio Público pidió 20 años de cárcel para ella. Y algunos expertos que han analizado la cosa dicen que los presupuestos para decir que ella fue cómplice, consciente de todo eso, no se demostraron suficientemente. Pero hay mucha presión social sobre esas juezas. Vamos a ver qué pasa. Bueno, esperemos entonces ese fallo hoy
a las 2 de la tarde. Vamos a estar atentos a este dato. Señora, muchas gracias por la compañía.